Esta es la historia de la lucha de una familia contra la mafia. Nos ganábamos la vida honradamente, pero ni eso nos permitieron. Es una historia sobre el poder y la arrogancia de un imperio criminal secreto. Se creía que eran invencibles. Nunca pensamos que podíamos atrapar a un jefe de la mafia. La historia de cómo dos honrados hombres de negocios hicieron posible que la policía escuchara los secretos más oscuros de la mafia. Deberíamos matarlos, ¿de acuerdo? A cualquiera que se nos acerque, lo liquidamos. ¿Cómo rebates tu propia voz en una cinta? ¿Puedes negar lo que has dicho? Es la historia de cómo el poder de la mafia fue finalmente desmantelado. Y del precio que pagaron aquellos que lo desafiaron. Long Island, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Un mundo de céspedes prolijamente cuidados y casas familiares inmaculadas. Un mundo de lujo, suburbano, que encarnaba el sueño americano del ascenso social. Pero bajo la superficie subyacía una pesadilla americana. Yo siempre supe que ocurría algo con la mafia, incluso de niña. Mi madre me llevaba casi siempre al colegio, a las clases de piano y todo. Y un día me dijo, ¿sabes por qué te llevo siempre en coche? Porque tengo que cuidar de ti. Quiero que mires detrás de ti de vez en cuando, especialmente en las paradas de autobús, porque estamos recibiendo amenazas por causa del negocio de tu padre. Jerry, el padre de Kathy, provenía de una familia de inmigrantes checos. En los años 50 puso en marcha un pequeño negocio de recogida de basuras. En la actualidad, los camiones de basura que patrullan las calles de Long Island pertenecen a empresas legales. Pero en los tiempos de Jerry Kubeca era muy diferente. Era un problema insoluble desde hacía 40 o 50 años en la industria de la recogida, de la recolección de basura. La había gestionado la mafia y todo el mundo sabía que la gestionaba la mafia. Había una fijación total de precios y un control absoluto por parte de una importante familia del crimen organizado. Jerry Kubeca había hecho todo lo posible por adaptarse a la realidad, uniéndose a la Asociación de Recolectores de Basura, controlada por la mafia. Se estableció un acuerdo de caballeros, por así decirlo, por el que se suponía que uno no podía salir a buscar negocios fuera de su territorio. El problema de Jerry era, al contrario que la mayoría de los recolectores de basura de Long Island, que no era italiano. A pesar de pagar sus cuotas a la mafia, descubrió que estaba siendo excluido. En 1977, Jerry estaba cansado de luchar. Pasó el negocio a su hijo Robert y a su yerno, el marido de Kathy, Donald. Robert y Donald eran inteligentes y ambiciosos. Robert había estudiado en la escuela de negocios y no veía ningún motivo para acatar las normas de la mafia. Mi hermano quería tener la posibilidad de ganarse la vida como cualquier persona y hacerlo de forma justa y honrada. Y consideraba que si había calculado bien una licitación y había ganado el concurso correctamente, el negocio debía ser suyo, y no le gustaba la política sucia que imperaba. Pero Robert estaba jugando con fuego. En la década de 1970, la mafia alcanzó su cota más alta de influencia y poder. En Nueva York, 5 familias mafiosas dominaban grandes áreas de la actividad económica. Desde la construcción hasta los muelles y la industria textil, y obtenían enormes beneficios a través de actividades criminales más tradicionales. En
En Long Island, la industria de la recogida de basura estaba siendo gestionada por la familia Lucchese, una organización establecida en la década de los años 30 y dirigida por un don de la familia de la vieja escuela, llamado Tony Corallo. El jefe de la familia, Tony el Esquivo Corallo, era una persona interesante, un hombre áspero. Era tranquilo, pacífico, una persona con la que resultaba interesante pasar el tiempo. Corallo fue contratado exclusivamente para entrar en los sitios, mirar a la gente a la cara y mantenerla a raya. Conocía muy bien la ciudad de Nueva York, sabía mucho de muchas cosas, sindicatos, contratos de sindicatos, negociaciones. Su principal dedicación había sido la extorsión laboral. Corallo era conocido como Tony Dogs, el esquivo, por su habilidad para eludir citaciones judiciales. En Long Island, la familia Lucchese parecía operar en la impunidad. Cuando los Kubeka desafiaron al cartel de la basura dirigido por la mafia y empezaron a competir abiertamente por el negocio, la familia Lucchese lo tomó como un desafío directo a su poder y autoridad. Se les catalogó de rebeldes. Se presentaban en los concursos y le quitaban a mi hermano las gafas de la cara de una bofetada. Le amenazaban. Le amenazaban de muerte. Le amenazaban con darle una paliza. Echaban azúcar en los motores de sus camiones. Recuerdo que una vez llegaron a lanzar una bomba incendiaria en la cabina del camión que mi marido conducía, cuando acababa de salir de él. Finalmente, a principios de la década de 1980, Robert fue a hablar con las autoridades. Tenía una relación de amistad con uno de nuestros investigadores y le explicó los problemas que estaba teniendo, cómo lo controlaban, y le comentó que estaba recibiendo llamadas telefónicas de un individuo en particular. Ron Goldstock era el jefe de la fuerza de élite contra el crimen organizado del estado de Nueva York. Ubicada en un pequeño edificio al norte de Nueva York, la fuerza de élite constaba de poco más de 50 personas. Como la mayoría de las agencias encargadas del cumplimiento de la ley cuya misión era perseguir a la mafia, la fuerza de élite se sentía desmoralizada. El primer día que entré en la oficina había gente con los pies encima de la mesa leyendo el periódico. No había investigaciones en marcha. Hubo varias acusaciones que tuvieron que desestimarse por defectos de forma. Era un problema, porque no estaba pasando nada, y al mismo tiempo era una oportunidad porque podías empezar desde cero a construir una organización. Goldstock reactivó la fuerza de élite, reconstruyéndola e introduciendo especialistas externos. Pero la industria de la recogida de basuras de Long Island era hasta la fecha un mundo cerrado e impenetrable. Así que la aparición de Robert Kubeka y su oferta de ayuda fue un regalo. Era un rebelde. Quería hacer algo al respecto. Quería tener lo que le correspondía. Y fue amable. Y ayudó mucho. Kubeka accedió a llevar un micrófono oculto en las reuniones con los otros recolectores de basura. Era el primero de una serie de pasos que acabaría teniendo efectos devastadores para la mafia de Nueva York. Las grabaciones sirvieron para confirmar una declaración jurada de la familia Kubeka, en la que se detallaba el acoso que había sufrido. Y condujeron a los investigadores a un hombre llamado Sal Avellino. Sal Avellino era el especialista en la industria para la familia criminal Lucchese y controlaba la asociación privada de la industria del saneamiento. En base a la declaración jurada prestada por los Kubeka, la fuerza de élite pudo obtener una orden judicial para intervenir el teléfono de Avellino. Descubrieron que no solo gestionaba el negocio fraudulento de la recogida de basura de Long Island, sino que también tenía un segundo trabajo todavía más importante. Era también el chofer de Tony el Esquivo Corallo. Avellino tenía un precioso Jaguar negro que utilizaba para hacer de chofer de Corallo. Cada mañana,
Avelino recogía al jefe de la familia Lucchese en su casa de Long Island y lo llevaba a sus diferentes negocios. Ron Goldstock estaba convencido de que hablaban de algo más que del tiempo. Nuestro próximo paso fue pensar en cómo interceptar las conversaciones que tenía con Corallo en ese coche. Los agentes consiguieron un Jaguar idéntico. Durante semanas estuvieron practicando para poder colocar un micrófono oculto con la mayor diligencia posible. La oportunidad para ponerlo en práctica llegó en marzo de 1983, cuando Sal Avelino asistió a la cena y baile anual de la Asociación de Recolectores de Basura y dejó su coche fuera. Debido a la lluvia torrencial, el aparcamiento estaba desatendido. 3 agentes encargados de la vigilancia de Avelino aprovecharon la oportunidad. Cubrimos el coche con unas grandes sábanas de plástico. Entramos en el coche, se puso en marcha el cronómetro y colocamos el micrófono oculto. Y nos fuimos dejando el coche intervenido telefónicamente. Y al cabo de 2 días, las conversaciones empezaron a escucharse perfectamente y con toda claridad. Se ha quedado con un trabajo. Y parece que no quiere. Dice que Cody está enfadado y se está quejando, porque era de ellos. Que vaya a quejarse a Tony el Gordo. Dice que el trabajo era suyo. Que vaya a quejarse a Tony el Gordo. Escúchame, amigo. Te estoy escuchando. Tiene que ir a quejarse a Tony el Gordo. ¿Qué tiene que ver él con unos carpinteros? Tony el Gordo era Anthony Salerno, jefe de la poderosa familia genovese. Los hombres de Goldstock ya estaban oyendo los nombres de los grandes jefes de la mafia. Si escuchas las cintas del Jaguar que se grabaron en el transcurso de varios meses, oirás un montón de groserías, pero también oirás las curiosas reflexiones que el gángster y el chofer compartían a veces sobre su vida privada. Aquí, los 2 hombres charlan sobre la posibilidad de hacer a sus hijos, es decir, acerca de iniciarlos en la mafia. ¿Tú harías a tus hijos? No, ahora no. Quiero decir que mi opinión ahora mismo es que no. Quizás dentro de 5 o de 10 años cambie de idea, pero ahora mismo mi opinión es que no. Avelino entonces reflexiona sobre la hipocresía de su actitud. Si con esta vida te ha ido bastante bien a ti y con esta vida me ha ido bastante bien a mí, si realmente creemos en ello, ¿por qué no íbamos a quererlo para nuestros hijos? Si yo fuese médico, le habría dicho a mi hijo desde que era un niño que tenía que ser médico. O si fuera abogado, haría lo posible para que mi hijo fuera abogado. Así que lo lógico es pensar que si con esta vida me ha ido bastante bien, debo también quererla para mi hijo. De lo contrario, lo que realmente estaremos diciendo es que esta mísera vida no es suficientemente buena. La fuerza de élite pronto comprendió que en el caso de Sal Avelino, los Kubeca le habían conducido hasta el objetivo perfecto para colocar micrófonos. Sal Avelino era un hombre educado, era inquisitivo, quería saber más. Así que pedía constantemente información a Corallo. Consideraba a Corallo su mentor. En esta grabación, Corallo explica a Avelino su oposición al negocio de la droga, ya que considera que hace a sus hombres vulnerables ante las fuerzas de la ley. No he podido ser más claro de lo que he sido con esos tipos. Porque no quiero que nadie se meta en el negocio de la heroína. Hay que matarlos y punto. No puedes estar en el negocio de los narcóticos y tumbarte a la Bartola. Tienes que exponerte. Tienes que salir a la calle. Tienes que venderlos. No puedes estar en el negocio de la heroína sin salir a la calle y vender esa porquería. Deberíamos matarlos. Deberíamos dar unos cuantos escarmientos, ¿de acuerdo? Vale. La fuerza de élite contra el crimen organizado estaba obteniendo una panorámica sin precedentes del funcionamiento interno de una familia importante de la mafia. Pero no era el único organismo que estaba espiando los secretos más profundos de la mafia. En
En el centro de Manhattan se estaba gestando una revolución en la que debería haber sido la más importante de las agencias encargadas de perseguir a la mafia, el FBI. Cuando entré por primera vez en el FBI en febrero de 1970, el FBI no estaba realmente equipado para enfrentarse al crimen organizado de una forma que pudiera tener realmente un impacto en su estructura criminal en Estados Unidos. En aquella época éramos una organización que se basaba en las estadísticas. Como agente se te calificaba según la cantidad de casos que habías abierto, la cantidad de casos que habías cerrado, según las acusaciones que habías interpuesto en un año determinado, según la cantidad de arrestos que habías llevado a cabo. El legendario director de la oficina, John Edgar Hoover, había incluso negado originalmente la existencia de la mafia. Y siempre había preferido que sus agentes se concentraran en otros objetivos más fáciles. Ahora una nueva generación se estaba abriendo camino hacia la cúspide. Era una generación cuyas actitudes se habían forjado en el combate. Yo estuve en Vietnam en 1967 y 68. Pasé la mayor parte del tiempo en la zona desmilitarizada. Estábamos en la zona desmilitarizada y básicamente vivíamos en las trincheras, mientras nos caía la artillería casi a diario. La sensación de no ser capaces de responder adecuadamente en la guerra en la que estábamos inmersos, de no ser capaces de desplegar nuestros recursos para detener aquella amenaza, de ver que nuestra capacidad estaba realmente limitada. Era muy frustrante. Y sí, hubo muchos veteranos de Vietnam que se establecieron en la oficina de Nueva York y en otras oficinas de campo importantes. Y no queríamos que aquello volviera a suceder. El crimen organizado se había convertido ahora en una prioridad para el FBI de Nueva York, que fue reordenado para que reflejara la estructura de la propia mafia, con su división en 5 familias. Reorganizamos los escuadrones en relación a las familias, y yo básicamente dije lo siguiente. Muy bien, esto es lo que sabemos de esta familia de la que ustedes son responsables. Y lo que tenemos que hacer es averiguar las cosas que no sabemos, la jerarquía, quién maneja las cosas, en qué crímenes están involucrados, en qué industrias están involucrados, qué sindicatos controlan. La estrategia era situar el foco de atención no en los soldados de a pie, sino en los jefes. Y al igual que la fuerza de élite de Goldstock, el FBI sabía que las armas más poderosas a su disposición eran los micrófonos y los pinchazos telefónicos. El micrófono oculto se convierte en el instrumento más importante. Si se colocaba adecuadamente en los lugares donde aquellos tipos se reunían o planeaban sus acciones criminales, podías descubrir el alcance del problema, averiguar quiénes eran los actores que intervenían en la operación, y esa era la mejor evidencia que podías obtener. Fue un honor para mí ocuparme de la dirección del escuadrón técnico e intentar elaborar los recursos. Necesitábamos expertos en cerraduras, en alarmas. Necesitábamos técnicos en comunicaciones, sistemas de telefonía. Necesitábamos todo tipo de personas expertas. Teníamos que hacernos pasar por cualquiera, por repartidores, por lecheros, por floristas. Teníamos que interpretar todos aquellos papeles. Bueno, pero dime, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dímelo tú. ¿Qué vamos a hacer? Tienes la basura, el distrito de la moda, los sindicatos y la construcción. A finales de 1983, el FBI estaba escuchando las conversaciones de los jefes de la mayoría de las familias de Nueva York. Estás en una gran corporación, Al igual que la fuerza de élite contra el crimen organizado en Long Island, estaba obteniendo una panorámica sin precedentes de la cultura de la mafia. En esta grabación, un mafioso anónimo reprende a un subordinado por no haber asistido a una reunión. Mi
Mi mujer acaba de llamarme. ¿Que tu mujer acaba de llamarte? Ella dice que te lo dijo ayer. Estuve a punto de cargármela. ¿Me comprendes? Escucha, John. Escúchame tú. Ayer llamé 5 veces a tu casa. Si tu mujer piensa que eres o ella es una... y vais a hacer caso omiso de mis llamadas, os voy a... Yo nunca he hecho eso. Mañana quiero que vengas a verme. Estaré allí todo el día. Más te vale estar allí. Y no vuelvas a hacerme eso otra vez, porque si vuelves a hacerlo, te las voy a hacer pasar muy mal y luego te mato. Entre los objetivos más importantes del FBI se encontraba Tony el Gordo Salerno, jefe de la familia genovese. El FBI había conseguido colocar un micrófono en el club social de East Harlem, cuartel general de Salerno. Sería el más importante después del micrófono del Jaguar. Los agentes se quedaron estupefactos al escuchar a Tony el Gordo ordenar quién sería el próximo jefe del poderoso sindicato de los camioneros, que representaba a casi 2 millones de americanos, entre ellos conductores de camiones y trabajadores de la basura. Cuando recibí la transcripción y la leí, dije, estos canallas van a apoderarse del sindicato. Van a decidir quién va a dirigir el sindicato de camioneros a escala nacional. No podía creerlo. Sabíamos que se habían infiltrado en el sindicato, pero no hasta el punto de controlar a quién podía convertirse en presidente. Escuchar aquella discusión y enterarte de que aquel tipo de decisión, que afectaría todo el transporte de los Estados Unidos de América, la iban a tomar aquellos garrulos, aquellos criminales, aquellos fanfarrones, fue para mí realmente impactante. Constituyó una dramática ilustración de hasta qué grado las 5 familias de Nueva York habían penetrado en las actividades económicas legales. Pero tanto el FBI como la fuerza de élite contra el crimen organizado estaban empezando a vislumbrar algo todavía más intrigante. Nos dimos cuenta de que aquella gente estaba trabajando en equipo. Puede que fueran familias individuales en cuestiones de negocios y de poder, pero en la planificación de las acciones trabajaban en equipo, compartiendo las actividades criminales. En Long Island, la fuerza de élite contra el crimen organizado de Ron Goldstock empezaba a percatarse de lo mismo. En la industria de la recogida de basura, mientras la familia Lucchese controlaba la asociación de empresarios, era la familia Gambino quien controlaba el sindicato de los trabajadores. Cualquiera que se rebelara, que quisiera llevarse un cliente, bien ofreciendo un precio más bajo o un mejor servicio convirtiéndose en un competidor, al día siguiente sus trabajadores no aparecían. Entre las dos familias tenían el control de toda la industria de la recogida de basura. Solamente Long Island proporcionaba como mínimo $500,000 a cada uno de los jefes de las familias criminales Gambino y Lucchese. Pero los micrófonos estaban captando una cooperación más espectacular aún. Por primera vez, los agentes empezaron a escuchar referencias a lo que los mafiosos llamaban la comisión. Se lo he dicho 80 veces. Se lo he tenido que decir unas 80 veces. Él no puede sentarse en la comisión. La comisión había sido creada en 1931 por el legendario gángster siciliano Charles Lucky Luciano. Era efectivamente la junta de directores de la mafia. La comisión es, esencialmente, los jefes de las 5 familias reuniéndose para resolver problemas. Estaba basada en la antigua Roma. Votaban para resolver disputas, tomaban decisiones acerca de quién sería y quién no sería admitido en la mafia. Y era también una especie de tribunal de última instancia para evitar disputas sobre territorios. Fue una idea brillante porque, basándose en aquella visión y en aquella estructura, la mafia fue capaz, durante décadas, de expandir su influencia y de evitar el derramamiento de sangre interno, que había sido un problema en los años 20. Ellos eran los jefes. Y nosotros empezamos a darnos cuenta de que estábamos obteniendo información del órgano de dirección.
Las autoridades tomaron entonces una decisión extraordinaria: encausar no a un individuo, ni siquiera a toda una familia, sino a la mafia de Nueva York al completo, poniendo su punto de mira en los miembros de la comisión. Esto implicaría aparcar las rivalidades entre agencias y tomar la decisión histórica de aunar las dos investigaciones llevadas a cabo por el FBI y la fuerza de élite contra el crimen organizado. Significaría poder hacer uso de una herramienta legislativa innovadora pero poco probada: la ley contra las organizaciones corruptas e influenciadas por el fraude organizado, conocida como Ley Rico. La Ley Rico nos permitía detener a cualquier miembro de una gran organización que tuviera el objetivo de cometer al menos 2 delitos y acusarles como partícipes de una única conspiración. La Ley Rico convirtió la integración en la mafia en un delito en sí mismo. Antes de la Ley Rico había una guerra de desgaste que las fuerzas de la ley estaban perdiendo. A menudo, hablando desde el punto de vista darwiniano, eliminabas a los incapacitados y a los débiles y permitías que los fuertes sobrevivieran. Bajo la Ley Rico, los jefes eran el objetivo, aun cuando no hubiesen cometido directamente los delitos. Te concedía la facultad de detener a todo el mundo, incluidos los líderes, y hacerles responsables de los delitos que se habían cometido bajo su autoridad. Nos permitió ampliar nuestro campo de acción para dirigir casos a gran escala contra los miembros más veteranos del crimen organizado. Sin embargo, los primeros investigadores necesitaban un delito que implicase a los miembros de la comisión. Las cintas de vigilancia habían puesto al descubierto un sistema, a través del cual las 5 familias en grupo se llevaban una comisión de todos los contratos de hormigón que se firmaban en Nueva York. Esto infló enormemente los costes de construcción en toda la ciudad. El coste de un metro cúbico de hormigón en aquellos tiempos en Nueva York era de $42, mientras que en Nueva Jersey, al otro lado del río, el mismo metro cúbico costaba $16. El llamado Club del Hormigón formaría la columna vertebral de la acusación. Pero para asegurar al máximo posible las sentencias necesitaban un segundo cargo, el de asesinato. Entonces recurrieron al crimen sin resolver de un hombre llamado Carmine Galante, cometido en 1979. Galante había sido el jefe de la familia Bonanno, la quinta de las 5 grandes familias de Nueva York, y la que se había involucrado en el tráfico de drogas. Era conocido por traficar con narcóticos, algo que prohibían las otras familias, y se le consideraba una persona fuera de control. La comisión desaprobaba el tráfico de estupefacientes. Se presentaba como una postura moral. Pero según los comentarios que Tony el Esquivo Corallo había hecho en su Jaguar, lo que realmente temía la mafia era el riesgo de atraer demasiada atención por parte del FBI. También la posibilidad de que las duras sentencias que acarreaba pudieran usarse para presionar a los detenidos para que se convirtieran en informadores. De modo que tomaron la decisión de resolver el problema a la manera tradicional. Galante se encontraba al fondo del restaurante Joe y Mary con 2 personas y unos guardaespaldas. Un coche con 4 ocupantes encapuchados se detuvo frente a la entrada. Mientras uno de ellos permanecía al volante, los otros entraron en el restaurante, caminaron hasta el fondo y mataron a Galante y a los otros 2 comensales que estaban con él. Solo unas pocas horas después del asesinato de Galante, un asesino a sueldo perteneciente a una de las familias de la mafia fue filmado mientras era felicitado por el jefe de otra familia. Una prueba de que el asesinato había sido autorizado por la comisión. A lo largo de 1984, los investigadores continuaron reuniendo pruebas. El día 15 de mayo, por primera vez, consiguieron fotografiar a líderes de la mafia acudiendo a una reunión de la comisión en la isla de Staten Island, en Nueva York.   . 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
En Long Island, mientras tanto, Tony Corallo y Sal Avellino continuaban con sus seminarios diarios sobre el funcionamiento de la mafia. Cualquiera que esté con nosotros, cualquiera que se nos acerque, nos lo cargamos. Para entonces, el micrófono colocado con la cooperación de la familia Kubeka estaba proporcionando información precisa acerca del control de la industria de la basura por parte de la mafia. En este momento, nosotros como asociación controlamos a los jefes, ¿no es así? Ahora que controlamos a los hombres, controlamos todavía mejor a los jefes, porque están más acobardados todavía, ¿verdad? Un sindicato fuerte da dinero a todo el mundo, incluyendo a la mafia. La mafia gana aún más dinero con un sindicato fuerte. A todo el mundo le va de perlas, viento en popa. Esperemos que podamos mantenerlo así durante los próximos 15 o 20 años. En realidad, el tiempo se les estaba acabando. No solo a Tony Corallo y a Sal Avellino, sino a toda la jerarquía de la mafia de Nueva York. Informativo matinal de la CBS. Reportaje. El 25 de febrero de 1985... Ha sido denominada la mayor redada contra los jefes de Lampa en casi 30 años. 5 reputados padrinos han sido detenidos y encausados en Nueva York. Se sospecha que dirigen las 5 familias más poderosas y conforman la llamada comisión que gobierna el crimen organizado. Este es un gran día para las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley, pero un mal día para la mafia. En un solo auto de procesamiento se va a enjuiciar a más jefes de la mafia que en todos los demás casos juntos. En total, fueron detenidos 9 de los mafiosos más poderosos de Nueva York, incluidos el gran Paul Castellano, jefe de la familia Gambino, Tony el Gordo Salerno, jefe de la familia Genovese, Carmine la Serpiente Persico, jefe de la familia Colombo, y Tony el Esquivo Corallo, jefe de la familia Lucchese. La mafia de Nueva York se estaba viendo sacudida hasta en sus propios cimientos, y los principales mafiosos pronto se volvieron unos contra otros. El 16 de diciembre de 1985, Paul Castellano, jefe de la familia Gambino, llegó a un restaurante asador situado en el centro de Manhattan. En libertad bajo fianza mientras aguardaba la fecha del juicio, iba acompañado de un solo guardaespaldas. El asesinato fue ordenado por un rival dentro de su propia familia, que pretendía hacerse con el control aprovechando la debilidad de Castellano. Para la fiscalía, sin embargo, solo representaba un individuo menos en el banquillo de los acusados. Cuando los 8 acusados restantes fueron llevados ante los tribunales 9 meses más tarde, se enfrentaron a toda una serie de cargos, desde extorsión y fraude sindical hasta asesinato por encargo. Las cintas grabadas mediante el micrófono colocado en el Jaguar jugaban ahora un papel clave en la acusación. Las conversaciones que se obtuvieron gracias a ese micrófono fueron muy importantes, porque en ellas hablaban no solo de los pagos que se estaban efectuando, que también se comentaba, sino que hablaban de la estructura del crimen organizado. Hablaban de quiénes eran sus socios y a qué se dedicaban exactamente. Lo que hacían era describir con detalle una organización y una corporación. Tony Corallo estaba en una situación complicada y su abogado lo sabía. Una cosa es rebatir a un testigo que declara contra ti, pero ¿cómo rebates tu propia voz en una cinta? ¿Puedes negar lo que has dicho? El juicio comenzó en septiembre de 1986 y la defensa hizo inmediatamente una sorprendente concesión.
La osada maniobra que se decidió, acordada unánimemente por todos los acusados, fue admitir la existencia de la comisión, admitir que la comisión realmente existía, porque negarlo era casi temerario, puesto que las cintas lo dejaban bien patente. Admitir la existencia de la comisión era admitir la existencia de la mafia. Los acusados habían roto, en definitiva, el código de silencio, la omertá. Un abogado defensor planteó entonces una nueva línea argumental, que la mafia no era una organización criminal. En su exposición inicial admitió que existía la organización de la mafia, pero dijo, ¿y qué? ¿Qué tiene eso de malo? Esa fue su defensa, y era evidente que no iba a llegar muy lejos con ella. Los acusados negaron su implicación en el asesinato de Galante y declararon que el supuesto fraude del hormigón era un acuerdo voluntario. Pero se vieron confrontados a una montaña de pruebas que decían lo contrario, incluyendo el testimonio de los renegados de la mafia y los espías de la policía, las filmaciones de los servicios de vigilancia y, por encima de todo, hora tras hora de conversaciones grabadas en secreto. Tony Corallo parecía resignado a su destino. Corallo permaneció sentado estoicamente, como el hombre que acepta su castigo. En muchos sentidos esa era su actitud. Es evidente que el hecho de hablar tan abiertamente como lo hizo en el coche fue una experiencia muy penosa para él, y creo que asumía aquello como parte de su castigo. Me dijo, lo que tenga que pasar, pasará. Haga su trabajo lo mejor que pueda, porque es solo una cuestión de tiempo. El juicio duró apenas 10 semanas. El 19 de noviembre de 1986 se pronunciaron los veredictos. Hoy se han pronunciado los veredictos de culpabilidad en el juicio contra los jefes del crimen organizado en Estados Unidos. Cuando repasaron la primera serie de cargos, todo el mundo estaba convencido de una cosa. En ese momento sabíamos que habíamos ganado, pero hasta pasados 15 o 20 minutos de la lectura del veredicto, por la gran cantidad de acusaciones que englobaba el juicio, no fuimos conscientes de que lo habíamos ganado todo, de que cada cargo era una condena. En un momento dado se oyó como uno de los acusados le decía a su abogado, ¿es que esto no va a parar nunca? El gobierno acusaba a Anthony el Esquivo Corallo, Carmine la Serpiente Persico y Tony el Gordo Salerno de ser la junta de directores de la mafia. Tras 6 días de deliberación, un juez lo ha corroborado, declarando a los acusados culpables de dirigir una organización dedicada al fraude organizado y la extorsión. Creo que va a pasar mucho tiempo antes de que alguien pueda sustituir la red que estos hombres habían organizado. El juez hizo entonces pleno uso de las implacables sentencias previstas en la ley Rico. El juez Owen condenó a cada uno de ellos a 100 años de prisión. Realmente envió un mensaje a todo aquel que quisiera convertirse en el próximo jefe de esas familias. A esto es a lo que os enfrentáis, a 100 años de cárcel. El castigo tiene fines publicitarios, no tiene nada que ver con el bien público. Creo que la pena ha sido absolutamente excesiva. Dejó una cosa muy clara a todos. Ya no tenéis que tener miedo de esos tipos. Durante más de 50 años, la mafia había prosperado en Nueva York y en gran parte de Norteamérica. Había pasado a formar parte del tejido social de la vida norteamericana. La mafia se había infiltrado en la actividad económica legal e incluso había adquirido un cierto glamour y misticismo. Pero ya nada volvería a ser lo mismo. Creo que fue uno de los grandes puntos de inflexión en la historia del crimen organizado, porque en ese momento todo el que pertenecía a la mafia comprendió que todo el mundo era vulnerable, incluidos cada uno de los jefes. La organización quedó descabezada, sus líderes acabaron en prisión y todos sus secretos salieron a la luz. La mafia perdió la mayor parte de la sabiduría y la experiencia acumulada durante décadas de actividad criminal. Si algo caracteriza al crimen organizado es la organización, la capacidad de comunicarse unos con otros. Pero cuando demuestras de forma contundente que la comunicación es peligrosa, eso afecta radicalmente a la capacidad de la mafia para comunicarse.
Sin embargo, hubo una curiosa omisión en el pliego de acusaciones. El lugar que había sido el origen de todo, la industria de la basura de Long Island. Excluida porque los fiscales consideraban que el juicio sería demasiado farragoso. Sal Avelino y sus compinches fueron juzgados por separado por un juez mucho más indulgente. El juez decidió imponer a Avelino servicios comunitarios y luego permitió que alguien cumpliera dicho servicio comunitario en lugar de Avelino. Me pareció una sentencia vergonzosa. Fue lamentable. Una absoluta farsa. Pero el hecho de que el caso acabase en los tribunales tuvo una consecuencia desastrosa. El papel de Robert Kubeca como informador era ahora del dominio público. Robert se puso furioso porque su nombre nunca tendría que haber salido a la luz. Y pensaba, me he jugado el pellejo por vosotros y ahora mi nombre ha salido a la luz. Y encima, le dais una palmadita en la mano a Avelino. La mafia mantuvo el control sobre el negocio fraudulento de la recogida de basura en Long Island y la intimidación sobre los Kubeca continuó. Desde 1986 hasta 1989, las amenazas continuaron, el daño al negocio continuó, los ataques contra el equipamiento continuaron y las amenazas a los clientes continuaron. Nada había cambiado. Furiosos, en lugar de dar un paso atrás, Robert y Donald incrementaron su colaboración con las autoridades. Fue una estrategia peligrosa. El 9 de agosto de 1989, Robert Kubeca recibió una serie de llamadas telefónicas. Fueron 3. 2 eran amenazas veladas y la última, una amenaza contra su vida. Informaron a la policía. Pero cuando Donald regresó a casa con su esposa aquella noche, parecía despreocupado. Donald me dijo, no, Kathy, no te preocupes. Hemos hecho las llamadas pertinentes y contactado con todo el mundo como siempre, lo que llevamos haciendo todos estos años. Y nos han dicho que no hay razón para preocuparse, que podemos estar tranquilos, así que iré a trabajar por la mañana. Para mi desgracia lo hizo. Los dos hombres se encontraban como siempre en su oficina a la mañana siguiente, al alba. A Robert le dispararon 3 veces y le dieron por muerto. De alguna forma se las arregló para llamar a una ambulancia. Pero murió más tarde ese mismo día. Donald murió en el acto. A Kathy solo le dijeron que había ocurrido un incidente en el que se habían visto implicados su hermano y su marido. Fue corriendo a la oficina. Un agente de policía se acercó a mí, me llevó a su coche y me dijo lo que había pasado. Y luego me preguntó quién pensaba que podía ser el responsable. Le dije que solo había un nombre que había oído durante años, que era una gran amenaza para nuestra familia y que era Avelino. Le dije que tenía que ser él. Una vez eliminados Robert y Donald, la mafia no tuvo ninguna piedad y se lanzó despiadadamente sobre lo que quedaba de la empresa familiar. Después de su muerte, las mujeres de la familia nos vimos abocadas a intentar salvar el negocio y tuvimos que contemplar cómo los mafiosos se lanzaban como buitres y nos devoraban vivas comercialmente hablando. Un par de meses después, prácticamente nos habíamos quedado sin negocio.
Los Kubeca demandaron con éxito a la fuerza de élite contra el crimen organizado por no haber sabido proteger a Robert y a Donald. Pero las autoridades comenzaron ahora por fin el asalto al último bastión de poder de la mafia en Long Island. En 1993, Anthony Gasioducto Caso, el sucesor de Tony Corallo como jefe de la familia Lucchese, fue detenido. Para reducir su sentencia, Caso accedió a cooperar con la policía y admitió el papel de la familia en el asesinato de los Kubeca. Ese tipo era un informador, dijo, y solo hay una forma de tratar a los informadores: matarlos. En 1994, Sal Avellino fue condenado a 10 años de prisión por ayudar a planear el asesinato de los Kubeca. En la actualidad, las empresas de recogida de basura de Long Island están libres de la influencia de la mafia. En un sentido amplio, la mafia es ahora una sombra de lo que fue. El juicio a la comisión que los Kubeca habían ayudado a iniciar fue el primero de una serie de investigaciones basadas en la ley RICO, que acabarían teniendo un efecto devastador sobre la organización. Esos tipos son ahora poco más que una banda callejera. Han quedado reducidos a eso. Deberíamos matarlos. A cualquiera que se nos acerque, lo liquidamos. Y lo más importante, la visión de conjunto que se vislumbró durante el juicio a la comisión y otras investigaciones contribuyó a destruir el glamour y el misticismo de la mafia. No eran unos genios. No tenían nada de estrategas. Era gente que apenas era capaz de entenderse. No se entendían entre ellos mismos, eran increíblemente poco sofisticados e increíblemente estrechos de miras. Escucha, mi amigo. Te estoy escuchando. Que vaya a quejarse a Tony el Gordo. ¿Qué tiene que ver él con unos carpinteros? Después de escuchar sus conversaciones interceptadas, resultaba inconcebible que gente con tan pocas luces pudiera tener tanto poder y ganar tanto dinero. Pero la historia de la familia Kubeca es un recordatorio del poder que la mafia ostentó en su día. Y un ejemplo del cinismo, la codicia y la sórdida brutalidad que constituía la realidad de la mafia. Lo que la mafia hizo fue destrozarme la vida. Solo les mueve el poder, la codicia y la violencia. Son gente sanguinaria y sedienta de poder. Son monstruos. Perdí a mi marido y a mi hermano a manos de unos... Mi hermano lo era todo para mí.